Estimados oyentes, bienvenidos una vez más a este nuevo podcast de Medio Extremo, con quien los saluda Guillermo Colini desde este lado, y del otro lado del mostrador el señor Santiago Donel. Bienvenido, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Estamos para acompañarnos con toda la información nacional e internacional como nos tenemos acostumbrados. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook, en facebook.com/Medio Extremo. También lo pueden hacer mediante Twitter, mediante Twitter, sí, exactamente. O donen el podcast, el hashtag, ahí pueden hacer algún tipo de consulta, ahí pueden hacer algún tipo de pregunta a Santiago, o simplemente pueden expresar su opinión respecto al programa o respecto a los temas que vamos tocando. Bien, Santiago, sin perder tiempo con respecto a la información, estamos hablando ahora puntualmente de un ministerio, el Ministerio de Finanzas, encabezado por el ministro Luis Caputo. Contanos, ¿qué tenés a hablar? Háblame de este ministerio offshore. Sí, ¿qué tal? Bueno, un poco es lo que contábamos hoy en la tapa de página 12 con Tomás Lukin, y que en estos momentos vamos a estar subiendo también, por supuesto, a Medio Extremo, ¿no? Tenemos un par de informaciones, me parece, relevantes, ¿no? El ministerio, bueno, la historia es así. Conseguimos algunos documentos de los Panama Papers que hablaban de la offshore que tiene en Panamá el secretario legal y técnico del Ministerio de Finanzas, Carlos Lotruco. Y con eso era lo divertido. En fin, bueno, no tanto que un funcionario tenga un offshore, porque eso estamos bastante acostumbrados en este gobierno, sino que con él completábamos, hacíamos cartón lleno en un ministerio donde todos los miembros jerárquicos del secretario para arriba tienen o controlan offshore, que, para recordarle a la gente, son no cuentas en el exterior, sino empresas de papel que funcionan en guaridas fiscales, que les garantizan, por un lado, casi cero carga impositiva, y por otro lado, de una manera mucho más útil también, una opacidad muy grande. Esto es el uso de prestanombres para ocupar directorios, prestanombres como accionistas, etcétera, el ocultamiento de quien las posee, independientemente de que algunas de estas offshore están declaradas y otras, como las del propio ministro Caputo, no. Entonces, bueno, con la de lo turco cerramos ahí el círculo. También averiguamos que uno el hermano de lo turco también estaba como socio de esa offshore, y también el Casoni, un asesor que también pertenece al Ministerio de Finanzas, también aparecía. Entonces, un poco lo que hicimos ahí fue juntar esa con lo que ya conocemos de Caputo, el famoso fondo por el cual fue cuestionado en aquella sesión tan memorable en el Congreso, donde estuvo prácticamente más de 4 horas contestando o intentando contestar por qué no había explicado lo que no explicó cuando se conoció por primera vez. Y se escapó cuando estaba cansado de tanta pregunta. Claro, con el famoso papelito de Graciela Cerruti y demás. Después también, bueno, el tema de Bausili, que también era conocido, que como él empezó a recibir, por un lado, pagos de creo que es el Deutsche Bank, en el cual venía trabajando en el sector privado, pero bueno, él tenía su offshore en lo que ya hoy podemos decir que es lo mejor de lo mejor en cuanto a paraísos fiscales, que es el estado de Delaware en Estados Unidos, que, como ya sabemos, hasta que no existan los Delaware Papers, y no para estar avivando giles que no necesitan ser avivados, pero es el lugar más seguro, porque Estados Unidos o los agentes americanos, que pueden ser tan agresivos en desenmascarar estas maniobras en pequeñas islas e islotes alrededor del mundo, guardan celosamente los secretos cuando se trata de sus propios guaridas fiscales, entre las cuales la número 1 es Delaware. ¿No predican con el ejemplo? Pareciera que no. Y hablando de estas islitas y demás, la tercera secretaría está vacante, es la de
Asuntos Institucionales, algo así, no recuerdo, pero Bausili es el viceministro de Finanzas y Lo Turco el legal y técnico. Y esta está vacante ahora porque el que la ocupaba era Cuccioli, que hace poco fue ascendido a la FIP, no sé si te acordás también en otro de estos líos donde había algunos problemas con Macri, no le gustó que se filtraran algunos datos, rodaron algunas cabezas. Rodaron algunas cabezas y asciende. Pero aún si se hubiera quedado en el ministerio, el promedio seguiría siendo 100%, porque él también tiene una offshore en las Islas Caimán, por la cual canalizó dinero a través de las Bahamas, de las Bermudas, perdón, para ser más preciso. Pero sinceramente te digo, si bien esta nota fue la tapa de Página 12 y es un poco una historia que muestra un poco lo que es el gobierno de CEOs que tenemos y sobre todo, o sea, recordemos que este es el ministerio que negocia y negoció los canjes de deuda y demás, trata de repatriar el dinero que está afuera cuando ellos mismos no lo traen o qué sé yo, pero más allá de eso me parece que fue mucho más relevante y la verdad que acá me le saco el sombrero a Página 12 que nos publicó una información que me atrevo a decir que me gustaría decir que yo fui el primero en tenerla, pero no estaría tan seguro, que es sobre la offshore del presidente de YPF. ¿Y por qué es esto tan relevante? Yo creo que tiene más que ver con un tema de libertad de expresión. Estamos hablando de quizás el más grande avisador de la Argentina. Y lo hace saber, y si no, fíjate lo que son las grandes casualidades, que el diario La Nación, que también tiene los Panama Papers como los tenemos nosotros, el año pasado tuvo un conflicto muy grande el gobierno pasado, cuando perdió la publicidad de YPF y escribió toda una carta pública demandándolo, y después YPF contestó de alguna manera. Cristina Kirchner consiguió documentos y fue al aire en una de sus cadenas nacionales y denunció a diversos periodistas, incluyendo algunos de Clarín y La Nación. Recuerdo a Pagni, recuerdo a Bonelli entre la lista de que recibían dinero de YPF y qué sé yo. O sea, es una vaca sagrada, pero me parece que si contamos las offshore de Sushi Club, también tenemos que contar, por nombrarte una pyme, ¿no? También tenemos que contar las offshore de YPF, y la verdad que se portó muy bien Página 2 en ese sentido, que publicó nuestra investigación, se llamaba algo así, le pusieron que echarle nafta, ¿cómo es algo? No sé si la tenés ahí a mano, pero bueno, tiene que ver con esta offshore que usaba en las Islas Vírgenes Británicas el presidente de YPF, que era un hombre de... Miguel Ángel Gutiérrez. Sí, un hombre de mucha experiencia en el mundo financiero, había trabajado 21 años en JP Morgan y sin embargo usaba unas cuentas en Uruguay para que salían del Banco UBS de Suiza a través de estas offshore de las Islas Caimán, empresas uruguayas, y ahí terminaban en Argentina. Fíjate todo el circuito, ¿no?, para traer plata. Y acá en la Argentina usaba una financiera sueca que a su vez estaba afiliada con una financiera argentina que no tenía permisos para mover dinero en la Argentina y que fue cerrada fue intimada a cesar sus actividades por la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Economía 2 meses después de canalizar una inversión de $210.000 de Gutiérrez, porque no tenía los permisos para operar, ¿no? Y al poco tiempo también la financiera sueca, que también había usado esta financiera argentina, que se llamaba Saxon, también fue intimada por la Comisión Nacional de Valores para dejar de actuar en la Argentina. Con lo cual podemos decir que este señor, que dice, bueno, que parte del hecho de que él tuviera estas offshore era porque él había trabajado en Montevideo, en Uruguay. Bueno, él nunca trabajó en las Islas Vírgenes, que es un poco lo que habíamos hablado, que es donde está radicada la empresa, que él también nos aclaró que
que nos contestó un cuestionario escrito, ¿no? Y nos aclaró que su offshore también estaba declarada, debidamente declarada, ¿no? Pero no te deja de llamar la atención que, primero, que utilice una offshore de las Islas Vírgenes, ¿no? Y segundo, que la canalice a través de dos empresas. Una persona que tiene 21 años en el JP Morgan, ¿por qué viene a usar dos empresas que no están habilitadas para funcionar en la Argentina? La verdad que llama mucho la atención. Como me decías vos fuera del aire hace un rato, creo que es una noticia que hubiera conmovido y hubiera causado mucho impacto en otros países, y acá en la Argentina es casi normal, y aparte a veces el precio de difundir esta información es mucho más alto que lo que se puede lograr, pero a mí a nivel periodístico me da una gran alegría que todavía podamos sacar este tipo de información en un diario argentino. La verdad que no me importa después que gane un premio o que aplaudan o que sea la más vista o la más leída. Tampoco me importa que la hayan puesto en la tapa, aunque la pongan en la última página. El hecho es que aparecen los datos sin censura, y de vuelta te digo, una nota como esta, no lo digo por este caso particular porque no me interesa comentar sobre eso, pero en general en cualquier redacción causaría un nivel muy alto de cuestionamientos y demás, y digo por parte de la empresa, ¿no? Y realmente me parece que está bueno que la gente sepa estas cosas, y me dio mucha alegría leerla. Yo a vos, mujer, te conozco de antes, desde aquel primer beso. Me enterré hasta los huesos y estoy extrañando esa voz que me vino a decir quién soy, con los ojos de sí que se cargan al sol. Yo a vos también te conozco de antes, desde aquel partidito que quise abandonar por cabrón y dijiste volve o te reviento, y aprendí la lección, no voy a abandonar, no voy a abandonar. Yo a vos, Muri, te conozco de antes, de escapadas de siesta. La solapa no existe, dijiste, y estoy extrañando esa voz que me vino a decir quién soy. No te olvides de mí, no te olvides de mí. Ay, corazón aguanta, menos mal que por suerte yo no soy de extrañar. Ay, aguanta corazón, cuando puedo decir llega el fin del dolor. A vos y a vos los conozco de antes, desde que la miseria llegó. Un domingo atroz y hubo que empezar otra vez. Ay, 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 corazón aguanta, menos mal que por suerte yo no soy de extrañar. Ay, aguanta corazón, cuando puedo decir llega el fin del dolor. Pensaba que deberíamos ir a vivir de verdad, sería algo así como viajar y conocer. La vida ocurre en el escape y detenernos a bailar en algún lugar con vista al sol y sentir
olvidar y compartir y bailar y dejarlos ahí bailando y seguir por más. Yo no sé si se podrá, pero vamos a probar. Vamos a probar. Muy bien, oyentes, si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del hashtag #O'DonnellPodcast. Pueden escucharnos también a través de YouTube en el canal de Medio Extremo, o pueden escribirnos vía correo electrónico a medioextremo@gmail.com. Pasando, Santiago, entonces al siguiente de los temas, nos vamos a Venezuela, esta elección en la cual Maduro ganó con casi el 68% frente a una oposición, Henry Falcón, que sacó un 21,2%, y este último no reconoció la derrota y por lo tanto la victoria de Maduro. Sí, ni él ni el tercer candidato, también el pastor evangelista, ahí ya me vas a recordar el nombre, reconocieron, aunque participaron. Eso me parece que es un poco, digamos, no me parece muy noble. A mí, te digo la verdad, es una elección que inclusive ni hablamos tanto la semana pasada porque me cuesta catalogarla. O sea, está bien, la mitad del mundo o más no la reconoce y dice que es totalmente ilegítima. Para Maduro, el chavismo y un sector de la izquierda es un gran triunfo, 65%, legitimada por el 20 y pico % de Falcón, porque inclusive si Falcón sacaba menos era peor para ellos, necesitaban también que el otro tenga un poquito de que parezca que hay competencia y demás, ¿no? Cierta credibilidad, digamos. Sí, pero más allá de que Estados Unidos o Argentina o la Unión Europea no las reconozcan, para mí es verdad que son como las elecciones del hambre, ¿no? Me parece que si vamos estrictamente a lo formal, a lo democrático, Maduro, después de la derrota que tuvo en las elecciones legislativas de hace 2 años y pico, estuvo más de un año sin llamar a elecciones cuando había que llamarlas, ¿no? Y después, cuando logró reacomodar las piezas a través de una elección indirecta por la cual se eligieron delegados a una supuesta asamblea constituyente que, como toda asamblea constituyente, tenía que declarar escribir una nueva constitución, cuestión que también me parece bastante lamentable cuando tenía una constitución muy moderna y muy buena, creada por el mismo Hugo Chávez y aprobada por el chavismo y aceptada en su momento por la oposición. Pero bueno, el tema es que esta asamblea constituyente, avalada por supuesto por una justicia completamente amañada desde el momento cuando Chávez hizo la Gran Menem, que es la super ampliación de la Corte, que pasó de tener 7 miembros a 32, y a partir de ahí aprobó cada cosita que le pidió el chavismo. A veces hasta no te pedimos tanto, como cuando quiso hacer un autogolpe y cerrar la asamblea y el propio gobierno le dijo, no, está bien, al Tribunal Superior de Justicia no es para tanto, vamos a dejar que siga abierta la asamblea, bueno, para evitar por supuesto el costo de eso que ya cuando hizo Fujimori el autogolpe con toda justicia lo llamaron dictador, ¿no? Entonces, a lo que voy, amparado por una justicia ultra chavista, quizás más chavista todavía que el Poder Ejecutivo, aunque cueste creerlo, la Asamblea, en vez de hacer una constitución, se constituyó como en un poder y empezó a dictar leyes y a manejar, digamos, el país casi cogobernando junto con Maduro. Entonces, ahí es donde se rompe la oposición, empieza a perder iniciativa política, la Mesa de Unidad Democrática queda hecha trizas, y entonces ahí ve Maduro que es su oportunidad y llama a las elecciones un año tarde, ¿no? Bueno, fenómeno, está bien. Ganó las elecciones, no creo que haya tenido que hacer demasiadas trampas como fueron denunciadas
en la última elección por los propios organizadores que dijeron que se habían robado más de 1 millón de votos, la propia empresa contratada para hacerlo. Más allá de que el sistema es muy bueno, como bien lo dijo el Centro Carter en su momento, es un doble sistema que por un lado es manual, por otro lado es electrónico, es muy seguro, pero claro, si vos lo usás de una manera tramposa o te robás votos, no hay sistema que lo pueda evitar, ¿no? Pero gran parte de la oposición no se presentó con el objetivo de deslegitimar. Claro, salvo Falcón, elección, ¿no? Salvo Falcón, que tampoco es, algunos decían que era como que se había pasado al chavismo o que se había sido comprado por el chavismo. Yo creo que Falcón no, por lo que me dicen fuentes que conozco de ahí muy importantes, que él es un tipo, por ahí buscaba protagonismo, buscaba catapultarse. Hay un sector, digamos, más moderado que lidera Capriles, hay un sector más radical que lidera Lezama, ¿no? Que quieren, los más radicales quieren de alguna forma destruir al chavismo. Sí, de alguna forma, digamos, llaman a marchas, tratan de derrotarlo por vías no democráticas, te diría. El tema es que, de vuelta, ¿es una democracia en este momento Venezuela? Bueno, es muy difícil. A mí lo que más me preocupa, de vuelta, es la hiperinflación y sobre todo el hambre que está viviendo en Venezuela. ¿Cuánto tiempo se puede vivir un país en hiperinflación, ¿no? Ya llevan varios años. Nosotros creo que con un par de meses ya estamos para tirar la toalla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenés 1,5 millones de venezolanos que se fueron y más o menos 8 millones de venezolanos que reciben comida a través de esta caja de comida que se llama CLAP, que es parecida a la libretita cubana, ¿no? Es un acuerdo con Turquía. Con Turquía, exactamente, y también con productos que se compran en México, incluyendo, parece que había leche mexicana, que estuve leyendo también en estos días, que en realidad no era leche, sino una cosa blanca, que muy alta en azúcar y demás, y sin las calidades o las ventajas de la leche verdadera. Claro, ¿no? Vitaminas, proteínas y demás. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés este carnet está automatizado, está escaneado, qué sé yo, donde vos te dan la comida. Entonces, a partir de ahí pasás a ser rehenes del gobierno, como dicen, ¿no? Entonces, se habla de que tenía que llevar el carnet y mostrarlo cerca de los centros de votación. O sea, ya cuando los empleados estatales votaron a favor del revocatorio, que es una medida constitucional que quisieron hacer justamente después de ganar la asamblea, el referéndum revocatorio convocado por la oposición, que el gobierno como que lo fue demorando y después dijo, se acabaron los plazos y no lo hicieron, ¿no? Entonces ahí la oposición también hizo una elección propia, viste, que tampoco obviamente sin tener ningún tipo de controles tampoco demostró nada, pero todas estas elecciones sirven para que el gobierno vaya identificando a los que los votan en contra y le quiten privilegios y le quiten la bolsa de comida, entonces sí. O le quiten el trabajo en el Estado. Entonces la gente está ahí como rehén bueno, hay un artículo que leí que a mí me interesó mucho, que justamente se llama Rehenes del hambre en Venezuela, ¿no? Y está firmado por Tamara Tarusic Bonner, que es la representante de Human Rights Watch, que es junto a Amnesty International la principal organismo de derechos humanos en el mundo. Obviamente Maduro no los quiere, pero también tiene la firma de Rafael Uzcategui, y esto me parece que le da mucha legitimidad a este artículo que salió publicado el 14 de mayo en el New York Times. ¿Y por qué digo que le da mucha legitimidad? Porque Uzcategui es el que vino a la Argentina a recibir el premio Mignone, que le otorga todos los años la Cancillería con el apoyo del CELS y del gobierno de la familia Mignone y demás. O sea, es un premio muy prestigioso, y viene Uzcategui a la Argentina a recibir el premio, y Uzcategui en su discurso empieza a criticar pide por la liberación de Milagros Salas y critica el gatillo fácil en la Argentina. Entonces parece que justo antes de que salga
que vaya a dar, le pasa el discurso a algún empleado de la Cancillería para que lo pueda leer, y el empleado ese a su vez le avisa al canciller. ¿Qué problema, no? Sí, entonces lo llaman y dicen, no puedes dar tu discurso de aceptación. Entonces el tipo dice, bueno, entonces no voy a aceptar el premio. Entonces terminan dándole el premio a una de las hijas de Miñone, que está ahí, viste, con cara de culo recibiendo sí. El premio, porque no sabe qué hacer, queda atrapada entre los dos fuegos. Claramente no es un hombre de derecha. A eso voy, ¿no? Entonces el tipo escribe un artículo, ¿no?, donde habla de todos estos temas y donde explica sobre todo el tema del hambre, ¿no? Y con todas estadísticas muy válidas que muestran cómo más de la mitad de la población perdió un promedio de 11 kilos de peso en el último año, que creo que algo así como el 70% se va a dormir con hambre, y también que hay avances muy grandes en la desnutrición infantil y la desnutrición severa infantil, que están muriendo más chicos por desnutrición que nunca. Entonces, digo, más allá de los logros, o sea, yo creo que para cualquier gobierno, para cualquier país esto es muy grave, ¿no? Pero si a esto le estamos sumando que se trata de un gobierno revolucionario y de una revolución realmente que cuando empezó y sus primeros años, hay que reconocerle que llevó al sistema, llevó al Estado, llevó la democracia a millones de personas que no habían participado de ella en el bipartidismo anterior, ¿no? Del COPEI. ¿Es tan grande la grieta como lo es en Venezuela, como lo es hoy por hoy en Argentina, por ejemplo? ¿O cómo lo ves? Es que no sé, por eso digo, es muy difícil saber cuál es el apoyo real del chavismo, ¿no? Porque yo creo que, ya te digo, incluyó un montón de gente, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que por ahí le encantaría, como a mí, por ejemplo, me encantaría que les haya ido bien, pero la verdad es que ya cuando vivís en un gobierno como este, de hiperinflación, de control social, cuando empieza la represión, por más que vos tengas un discurso que a mí no me gusta, si vos salís a protestar en la calle y te cagan a tiros o te meten en la cárcel porque sos un candidato opositor, a mí, viste, mucho no me simpatice, por más que las ideas del gobierno me puedan gustar. Entonces es muy difícil medir cuánta gente lo está haciendo porque quiere en el gobierno, cuánta gente porque es rehén del hambre, porque tienen miedo que le quiten el carnet y demás. Inclusive las elecciones han sido muy dispares, ¿no? Porque cuando ganó la Asamblea fue una paliza tremenda contra el chavismo, ganó casi, no me acuerdo si con el más del 70% de los votos, con mayoría absoluta en la Cámara, y de repente a la otra elección vuelve a ganar el chavismo, con lo cual es todo, bueno, fue una elección indirecta, ¿no? Pero digo, es muy difícil medirlo, pero lo que sí es que me parece que, de vuelta, que hay un punto en el cual si la gente se está muriendo de hambre, o si se está volviendo más flaca, se está yendo masivamente del país porque no tiene qué comer, como pasaría en cualquier país que lleva años de hiperinflación. Entonces, me parece que, y yo todo lo escucho, es culpa del bloqueo de Colombia, ¿viste? Me dan ganas de llorar. ¿Cómo pueden decir que lo que pasa es culpa del bloqueo, ¿viste? Por supuesto que Trump está por invadir, o sea, todas esas historias las venimos escuchando, ¿no? Y hablé con un par de venezolanos hace poco, el día de la elección acá en la Argentina, fui a un restaurante, por supuesto atendido por, un coffee shop, atendido por venezolano, a tomar un café. Le digo, ¿y cómo ves hoy la selección? Dice, gana Maduro y llama al diálogo, ¿viste? Ya están acostumbrados, ¿no? Es siempre lo mismo, ¿verdad? Claro, y de hecho después de las elecciones se lo notó con un tono conciliador, se puede decir. Como siempre, bueno, y más todavía que ganaste así, qué sé yo, pero ¿a quién vas a...? O sea, sí, podés seguir llamando al diálogo porque es muy efectivo, porque siempre alguien que cree todavía en tu buena fe, en su momento tuvo el apoyo del Papa, participa, y con eso lo que haces es dividir a la oposición. Yo creo que el gran logro político, ¿no? Y ahí creo que mucha gente lo subestima a Maduro, el profesor Girafales, pero me parece que es un hábil político y se ha dado cuenta que la ganancia para él es dividir
a la oposición entre los dialoguistas y los intransigentes. Y obviamente, como decís vos, Guillermo, en un escenario de mayor y mayor radicalización, siempre los que ganan son los extremistas, y a mayor radicalización en la sociedad, menor espacio de maniobra tienen los más dialoguistas o conciliadores. Así que cada vez cuesta más creer que pueda haber un diálogo creíble en Venezuela, y lamentablemente yo, que soy una persona que siempre cree que el diálogo y el consenso y los acuerdos es la mejor manera de salir de la crisis, se me hace difícil seguir confiando en esta vía en este momento. La verdad que lo único que me queda porque obviamente que nunca voy a apoyar la violencia, lo que creo que queda para la oposición es tratar de ganar alguna elección, y ahora, bueno, no sé si esto significa 6 años más de Maduro, si puede haber algún revocatorio, o ojalá el propio Maduro pueda mejorar mucho la economía y darle el bienestar a la gente que le promete, y no tener los rehenes de un carnet. Salté del barco y escuché a toda la gente gritando. Colgué en un bote y me afirmé. Todo se hundía, lo vi bajando. Detrás de cada espejo se esconde la verdad. El agua se hizo puerta y cruzó mi realidad. Con algo de piedad y el bote en soledad me fui. Deliro por la noche y cuanto más voy a seguir escapando. El bote se estancó y pesa más. Desato las cargas y sigo andando. El agua en abrazo y estrellas en el aire. Tan denso es el silencio que el miedo se hizo carne. El hambre me atrapó y cegado por la sed te vi cuando estaba mareado. Tierra firme, estoy acompañado. No quiero irme cuando estaba mareado. Tierra firme. Se empieza a remontar, hay más lugar. Estoy perdido en tu encanto. Hay tanto por hacer y descubrir. Ya no estoy solo y no me quiero ir. No me quiero La puerta queda abierta, los días son más largos. No entran más naufragios en corazones blandos. Tomados de la mano y en la puesta del sol te vi cuando estaba mareado. Tierra firme, estoy acompañado. No quiero irme cuando estaba mareado. Tierra firme. Si quieren leer las notas de Santiago O'Donnell y del equipo de Medio Extremo, lo pueden hacer en nuestra página www.medioextremo.com. Yendo hacia Europa
Italia está consensuando la izquierda y la derecha para poner a un primer ministro. Contanos, Santiago. Sí, no sé si te diría la izquierda, te diría dos partidos euroescépticos, uno de extrema derecha y otro más bien de corte populista, que inclusive al haber nacido un poco del movimiento de los indignados y demás, y de ser tan nuevo, no lo hemos visto mucho en acción, así que no te podría decir qué tipo de orientación tiene. Sí, una cosa medio nacionalista, no es que se van a ir de la OTAN ni de la Unión Europea, pero tampoco digamos que es una buena noticia para los esfuerzos reformistas que busca imponer sobre todo el presidente francés Macron, ¿no? Es una alianza de vuelta entre un grupo que era de extrema derecha, en su momento se llamaba la Liga del Norte, la dirigía Bossi, que era un filo nazi. Ahora de vuelta por ahí, como pasó en Francia y en otros países con la familia Le Pen en Francia y en otros países, la nueva generación trata de ayornarse, sabe que es un momento político bueno para ellos, entonces busca traer más votos por ahí con un lenguaje un poco más moderno y no tanto tan chocante. El nuevo líder es Salvini, también un político de mucha experiencia, pero que no produce, por ahí genera el rechazo que genera Bossi. Y bueno, y ellos mismos se han cambiado y ahora se llaman la Liga y no solo la Liga del Norte, ¿no? Porque también para evitar esa asociación con el norte rico de Italia y el sur pobre. Entonces, lo que sí, bueno, eso te digo, la parte que por ahí me preocupa un poco es esa cosa un poco xenófoba. Recordemos que Italia es el país que más inmigrantes recibe. Recordamos la visita del Papa ahí a Lampedusa, la isla que queda prácticamente a orillas del continente africano. O sea, es un país donde el tema inmigrante ha estado muy fuerte, inclusive en la campaña, si recordás, Guille, creo que en uno de los primeros podcasts contamos la historia de un asesinato a unos inmigrantes somalíes, que fue el gran eje de la campaña. Sí, sí. Porque también... bueno, entonces... Pega muy duro la inmigración en grandes cantidades y constantemente. Sí, y ahí también hubo primero un programa italiano y hubo un gran éxito del gobierno de Renzi de lograr que la Unión Europea haga un programa a nivel continental y financie un programa basado en este mismo italiano. Y bueno, se habían logrado algunos avances que ahora otra vez por ahí se ponen en jaque, pero de vuelta... primero vamos a lo bueno. Me parece que es muy interesante cómo se logró el consenso de que primero hubo un acuerdo en el programa de gobierno, después se pusieron de acuerdo en que ninguno de los dos líderes sea primer ministro, va a ir, tengo entendido que Salvini a Interior, y va a ir Di Maio, que es un hombre muy joven. También recordemos, hay mucha gente que no tiene por qué saberlo, el movimiento 5 Estrellas fue creado un poco, su primer líder fue una especie de cómico o de celebridad llamado Beppe Grillo, y al principio era un poco el partido de Grillo, después fue creciendo, fue logrando liderazgos emergentes, se tiene una forma más moderna de hacer política, donde directamente las personas, a través sobre todo de internet, iban poniendo sus ideas y sus candidatos. Y bueno, Di Maio es un poco el emergente de este proceso, y él creo que iría a un puesto más bien económico, desarrollo económico, algo así. También en el programa aparece una especie de salario mínimo para los italianos, algunos beneficios que ya los analistas políticos están pensando, y económicos, cómo va a ser, porque si hay un programa, también quieren recortar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿no? Ahora, como siempre, cuando vienen estas promesas, la triste pregunta es de dónde va a salir la plata. Encima tenés a gente neoliberal de la Liga del Norte, que lo que más quieren es recortar el presupuesto y bajar los gastos, y esa es su gran promesa. Entonces, bueno, lo importante es que para un país que
que ya parecía que eternamente trabado, que iba a tener que ir nuevamente a elecciones, que incapaz de formar gobierno. Parece que va a haber gobierno de la Liga y del Movimiento 5 Estrellas y veremos cómo funciona. Bien, dando apenitas vuelta a la página, nos vamos también en Europa. La cuestión acá, Cataluña nombra ministros que están algunos presos y algunos en el exterior. Sí, Quim, el nuevo primer ministro, que también creo que hemos hablado en los podcasts de Cataluña, porque es una historia interesante donde después de unas elecciones en que ganó el independentismo, intentaron forzar la cuerda casi hasta el borde de la secesión. Ahí primero reaccionó el establishment económico y varias empresas multinacionales anunciaron que se iban. Después hubo una especie de intervención de facto del gobierno de Madrid, del gobierno central español, con una intervención militar también, porque los Mossos de Escuadra, que eran las fuerzas catalanas, se mostraban, por decirlo de alguna manera, no dispuestas a reprimir a su propio pueblo. El mismo comandante de la escuadra terminó preso, pero bueno... Se veía incluso algunos llorando por esa imposición y por lo indignante que era ver a las fuerzas nacionales pegándole a la gente. Sí, y te digo que fue muy poco los que pegaron, las fuerzas nacionales, tenés razón, exactamente, sí, que hubo grandes golpizas porque se querían tomar controlar los centros de votación y la gente se había quedado a dormir la noche anterior para cuidarlas y todo eso. Bueno, todo eso deriva en un proceso donde las elecciones las gana el independentismo, el líder de los... O sea, ahí hay una función de digamos, el independentismo de derecha, si querés, y el de izquierda. El partido de derecha saca más votos que el de izquierda, entonces el líder de la derecha independentista, que es Puigdemont, intenta proclamarse, bueno, para que no lo metan preso, se escapa y se va a Holanda, ¿no? Desde ahí intenta hacerse investir o hacerse nombrar presidente por la legislatura. Interviene no solo el gobierno, pero también una fuerte intervención del Tribunal Constitucional español, que declara ilegal cualquier movida que tenga que ver con ello, y ordena la detención de casi todos los líderes del gobierno independentista. Entonces hay un segundo intento después de poner de presidente a quien fuera el vocero de Puigdemont, que estaba preso en Madrid, justamente por ser parte del independentismo. Entonces querían de alguna manera que le den un salvoconducto para asumir y demás, y otra vez España dijo no. Hubo varias rondas donde no logró la autorización para ser investido. Entonces la nueva propuesta de Puigdemont fue joven profesor, abogado, y un tipo muy comprometido con el independentismo, pero que prácticamente creo que había sido nombrado diputado el año anterior, con lo cual no registraba ningún antecedente y sobre todo estaba libre, ¿no? Que era una gran ventaja para ser nombrado presidente de un país o de una región, en este caso. Esto, por supuesto, fue muy bien recibido por Rajoy, que dijo que estamos abiertos al diálogo. Estamos hablando del presidente español, conservador. Después de la violencia, el diálogo. Claro, bueno, que ahora nombraron uno que no está ni preso ni exiliado, entonces sí, vamos a ver cómo lo hacemos, qué sé yo. Pero la primera medida que toma Quim son un cachetazo en la cara de Rajoy, o por lo menos así lo sintió el gobierno español, que fueron, primero nombró de su gabinete, creo que serán 10 ministros, nombró 2 ministros que están presos en España, en Madrid, por el tema independentista, y otros 2 que están en el exilio con Puigdemont en Holanda. Con lo cual, de alguna manera, buscaba legitimar esto, que era justo lo que no buscaba España, y encima prácticamente su primer acto después de ser investido es justamente viajar a Madrid y entrevistarse con los independentistas presos.
con lo cual, digamos, nuevamente tensó la cuerda. Empezaron a hablar otra vez en España de la ley 125, que es la famosa ley por la cual ellos pueden intervenir en las regiones. Entonces otra vez, digamos, está la situación muy tensa donde pesa sobre el nuevo gobierno la espada de Damocles del intervencionismo, mientras buscan una manera de, por un lado, tener algún tipo de propuesta o de proyecto, de hoja de ruta hacia el independentismo, pero que sea algo que no irrite en demasía a los que pueden, digamos, frustrar el gobierno. Entonces, nuevamente hay tensión en Cataluña. Apenas muestro lo que pienso, tampoco oculto la verdad. Apenas creo lo que veo, no encuentro forma de arrancar. No quisiera dar las cartas de nuevo, solo quiero aprender a mezclar una vez más. El traje nuevo no lo quiero con espinas, no. Volver a la esquina de vez en cuando no me hace mal. No veo forma de empezar de nuevo. Voy a buscarte en cualquier lugar, pero si encuentro la salida en un papel, ¿será que vivo en la oscuridad? Confundas este amor, no creas que nunca me pasa nada, solo me enroco cuando no estás vos. Hoy busco formas de empezar de nuevo, no necesito mirar atrás y sacaré a pasear estos años de acero, mujer, sin patear el tablero otra vez más. Queridísimos oyentes, en este último ya bloque de Medio Extremo Podcast, les reiteramos los medios de comunicación para con nosotros. Pueden leer las notas de Santiago y el equipo de Medio Extremo en medioextremo.com. A través de YouTube nos pueden escuchar todos y cada uno de los podcasts en el canal de Medio Extremo. En Facebook también simplemente nos buscan como Medio Extremo, o en Twitter con el hashtag #O'DonnellPodcast. Santiago. Sí, bueno, un gran saludo a los oyentes y esperemos que la semana que viene habrá elecciones en Colombia, después se vienen las mexicanas, así que mucho para seguir observando. Y bueno, y acá en la Argentina veremos cómo avanza el tema del Fondo Monetario, qué sorpresas nos depara nuestro querido país. Bien, agradecemos por supuesto la magia de Diego Garnica en la operación técnica. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca, Nico Zamorano en la dirección de la radio y por supuesto a la gente de producción Julián Doyle, Gonzalo Criado
y desde luego, sin lugar a dudas, a Radio Arroba. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Treat me like you do, but you do.